Buenos días. Ok, ¿cómo vamos? Buen día, Ángela, Paula, Daniela, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo sigue esa recuperación? Bien, profe, cogiendo rabia porque tuve ahorita un problema con una profesora de mi hermano y me tocó cantársela y no, ya hablé con el coordinador y la va a regañar. Bueno, hombre, hay que llevarla suave. Ay, David. Espero que haya podido descargar la presentación para el día de hoy y bueno, la idea también era que consultaran la jurisprudencia, la leyeran y adicional pues este video de la Cámara de Comercio es algo que no es tan complejo. Entonces, esperemos un par de minuticos. Hola Felipe, ¿cómo vas? Eh, Esperemos un par de minuticos en los cuales se sumen la mayoría de las personas y los compañeros a la clase. Vamos a la presentación. Hasta ahora, ¿cómo va ese aislamiento social? ¿Mucho trabajo? Me imaginé. Yo no sé ustedes, pero en lo virtual se multiplica el trabajo. A mí se me ha multiplicado. Uh -huh. No, profe, pues a mí me ha bajado, pero igual uno se vuelve loco estando en la casa todo el tiempo. Sí, ese es otro asunto, ¿no? De todas maneras uno necesita como ese cambiar de escenarios o de ambientes, en fin, y compartir de otras formas, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a ver, yo creo que este aislamiento, según veo, no sé, es un análisis ahí muy superficial, no va a reducirse por ahí hasta, al menos en lo académico, no va a parar por ahí hasta julio, agosto, diría yo, no sé. Bueno, creo que ya está un número importante. Ah, bueno, comencemos. Aprovechemos el tiempo. Entonces, ¿pueden ver mi presentación? ¿Pantalla? David, ¿me confirmas? David. Sí, profe, sí se ve en la pantalla. Ah, vale, gracias. Bueno, vamos entonces. Vamos a trabajar hoy entonces creo que ya es la penúltima clase del módulo 3, la jurisprudencia y la costumbre como fuentes de derecho, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y la metodología, pues ya un poco más cercana a la realidad, me estoy llevando, nos está tomando más de 60 minutos. Entonces es como lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Listo. La estructura de la clase,
los acostumbrado, entonces vamos a hablar en la primera clase, en la primera parte de la clase, de la jurisprudencia como fuente de derecho. Esta sería la parte 2, lo que quedamos pendientes de la clase anterior. Y en la segunda parte, de la costumbre como fuente de derecho. Finalmente, una sesión de preguntas, en particular preguntas sobre el PML para quienes tengan todavía dudas, son bienvenidas. Entonces, bueno, esto fue parte de la presentación de la clase anterior, un poco de conceptos que teníamos más o menos aquí como que aclarar. Entramos a esta parte que es a partir de un estudio que hace el profesor Diego López en el artículo que resume su trabajo acerca de, en particular, la obediencia a la jurisprudencia o al precedente como fuente de derecho. Entonces dijimos que había dos posiciones, al menos dos tendencias que estaban en tensión, y que esa es la tesis que defiende el profesor López en su artículo, bueno, también en uno de sus libros. Y una de esas posiciones está representada por la Corte Constitucional, que ha venido defendiendo la idea del precedente, es decir, de la jurisprudencia como fuente de derecho. En particular, hay que hacer un paréntesis ahí para aclarar que cuando estamos hablando de fuente de derecho, la parte resolutiva de cualquier sentencia, no importa el tipo de juez, es fuente de derecho, crea derecho, es fuente de obligaciones y atribuye derechos. Ese es el famoso resultado del proceso de adjudicación. Ahora bien, lo que constituye precedente no necesariamente es la parte resolutiva. Más adelante, y eso hablaremos el día de hoy, llamaremos el decisum, sino la ratio decidendi, la regla, el argumento que construye el juez para poder emitir esa decisión. En ese momento es cuando una sentencia se convierte en derecho, y esa es la posición que defiende la Corte Constitucional. Ahora bien, seguida la segunda posición, la que defiende en este caso es el Congreso, en particular en el ejemplo está el Código Contencioso, el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Administrativo. Y es cuando el legislador usa este mismo sistema, el sistema de precedente, pero lo usa como una herramienta de descongestión de la jurisdicción administrativa. Y ahí lo que ocurre, el asunto, y por eso se convierte en una posición nueva, es que la noción de precedente cambia. ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que cambia? Pues en principio el precedente sigue siendo exactamente la parte argumentativa, la ratio decidendi. Sin embargo, la función ya no es solamente construir derecho, es una función, llamémoslo, del sentido natural de las sentencias y del debate en el que estamos, sino que el legislador, el Congreso, le asigna una función adicional a ese precedente, y es la descongestión. El cambio está en el propósito del uso de ese precedente. Esa es la segunda posición. Entonces, ya el propósito no es solo mantener actualizado el derecho, es un fin, digamos, en sí mismo el sistema normativo y la propia jurisprudencia, sino el propósito es reducir el número de trámites. El número de trámites que se cumplen para administrar justicia. ¿Cómo es esto? Lo presento, pero más adelante lo desarrollaré en el avance de la clase. Y entonces básicamente significa que ya no es necesario construir una nueva jurisprudencia si podemos tener 3 sentencias administrativas sobre hechos similares que hayan ya desarrollado una misma regla para la solución. Es decir, en suma, si 3 casos se han fallado sobre hechos similares con base en una misma regla, el juez de base, el juez municipal o el juez del circuito, el juez administrativo, eso el tribunal, ya no tiene que esperar una nueva demanda en ese proceso, simplemente él usa lo que en la clase anterior podríamos llamar la doctrina probable, la misma figura,
solo que ahora se llama extensión de la jurisdicción, de la jurisprudencia, y ya no da saltarse un paso, y es el paso de eh, elevar ante el juez, ante el tribunal de cierre para que se emita sentencia y se confirme la regla. Entonces, por eso es que se dice que de parte del legislador se reduce ese paso en términos de descongestión. Esa es una segunda posición que no fue en ningún caso, ni en el modelo anglosajón, ni en el modelo del civil law, una posición original, una función original del precedente. Bueno, y la que sí fue, y es la que defiende la Corte Constitucional, un propósito original del precedente es la protección de los derechos fundamentales y mantener la seguridad jurídica. Bueno, lo que acabo de explicar a propósito de la segunda posición, el usar el precedente como herramienta de descongestión, es el valor de la jurisprudencia que el Consejo de Estado le está asignando. David, si tenemos alguna duda me vas avisando porque yo no tengo la posibilidad de... Ana María, Sí, profe. pregunta. Ana María. Hola, es que tengo una pregunta. ¿Esas tres sentencias pueden ser, pues tienen que ser de un juez de base o pueden ser de una corte? O sea, ¿tienen que ser de un juez de base o tienen que ser de una corte? ¿Ya me a entender? En el caso, sí. En el caso concreto es del Consejo de Estado, ¿de acuerdo? Esa doctrina, esa norma aplica para el Consejo de Estado. Y ese es un uso del precedente en una jurisdicción específica. Y el modo en que está regulado, insisto, es a través de la ley. Punto. No es lo mismo, cuando tú vas a la jurisdicción, por decir, ordinaria, civil, laboral, familia, ahí la noción que se está usando es doctrina probable, ¿de acuerdo? Funciona similar, tres sentencias, pero aún así lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera invocar ese argumento, esa regla, es demandar en casación y solicitar se reconozca esa regla, ese argumento, en el caso que él pretende defender. La diferencia con esta nueva posición, este nuevo uso del precedente es que simplemente en la jurisdicción contencioso administrativo no es necesario demandar en casación. El juez de base no necesita esa sentencia, ni el abogado de base necesita esa sentencia. Ya encontró tres y simplemente argumentan las referencias, y el juez, sin necesidad de una siguiente demanda, tendría que asumir el precedente, invocando la norma que lo autoriza. Pero eso sería como saltarnos la posibilidad de crear sentencias unificadas o sentencias como tales de las cortes de cierre. Bueno, a un paréntesis aquí. ¿Todos tienen claro cuál es la diferencia del Consejo de Estado? ¿Qué significa que el Consejo de Estado regule la jurisdicción administrativa? Me gustaría como una consulta que ustedes me dijeran si sí o si no, por si hay necesidad de explicar, porque es importante. Bueno, ahorita David, si me ayudas con esa consulta para el grupo. Hola, profe, perdón. No pude escuchar. Ok, bueno. No, la consulta, bien, muy bien. Bien, gracias, Andrés. Listo, el asunto entonces es el siguiente. La jurisdicción, no olviden, en Colombia las jurisdicciones están divididas de acuerdo al tema. Entonces, quiero insistir, hay una jurisdicción ordinaria que implica 4 divisiones: laboral, civil, familia, penal, ¿de acuerdo? Hay una jurisdicción, es decir, una facultad para decir el derecho en asuntos constitucionales. Evidentemente,
le compete a la Corte Constitucional y algunas veces a los jueces de menor jerarquía, dependiendo del asunto. Incluso tiene jurisdicción constitucional el Consejo de Estado, solamente cuando alguno de sus casos, los que esté llevando, implique una vulneración o un riesgo de vulneración a un derecho fundamental. Y aquí me paso, siguiendo ese ejemplo, al Consejo de Estado. El Consejo de Estado es la máxima autoridad en la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa implica al menos 12 temas. El primero, todo lo que tiene que ver con las decisiones y las actividades y las prácticas de los funcionarios del Estado. Punto. Eso implica los funcionarios de la rama legislativa, ejecutiva, judicial y órganos de control. El Consejo de Estado es el que tiene la capacidad para regular las decisiones en términos de contratación entre los entes privados, las empresas privadas, las empresas públicas o los gobiernos o las entidades territoriales. Eso implica una rama del derecho, es toda una rama del derecho que regula las relaciones entre la autoridad, es decir, todos los que representen al gobierno y a la función pública, y los particulares. Entonces tiene varias dimensiones. Por ejemplo, si tú quieres demandar al Estado como particular, quieres demandar al Estado por un daño que te causó un servidor público, por ejemplo, un policía, por ejemplo, una mala práctica médica, tendrías que hacerlo ante la jurisdicción contencioso administrativa, porque uno de los actores es el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, esa rama se encarga de regular esas relaciones, de generar, solamente dicta derecho, jurisprudencia, jurisdicción en ese asunto, entre el Estado y los particulares. Ahora bien, hay otras jurisdicciones, por decir, y eso lo veremos al final de la presentación de hoy, y es la jurisdicción indígena, que es lo que podemos llamar también unas jurisdicciones especiales. Hay otra jurisdicción de paz, ya hemos hablado de ella, de paz y equidad. Hay una siguiente jurisdicción, que es la que regula solamente las relaciones y las actividades de los militares con ocasión del servicio, y es la justicia penal militar. Hay otra jurisdicción, que es las relaciones entre, bueno, a propósito de la JEP, Justicia Especial para la Paz, realmente es una nueva jurisdicción, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esos son distintos asuntos. Y cada jurisdicción tiene un órgano de cierre, una alta corte. Entonces, por eso es que tenemos al Consejo de Estado como el órgano de cierre de la jurisdicción administrativa. Tenemos la Corte Suprema de Justicia como el órgano de cierre, la Corte Alta en la jurisdicción ordinaria, y a la Corte Constitucional como el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. ¿De acuerdo? Es como relevante tenerlo presente. Y cada uno de ellos emite sentencias y fallos. Y la reiteración de una regla en los fallos de cada una de esas cortes se convierte en jurisprudencia. Y por supuesto se convierte en precedente. ¿De acuerdo? Bien, cierro ahí la explicación para que, espero que haya quedado claro. Bien, retomemos. Bien, teniendo presente lo que acababa de comentar, entonces vamos a mostrar justo eso. La Corte Constitucional entonces tiene como unas etapas, esto nos lo presenta el profesor Diego López en su texto, unas etapas en las cuales la noción y el fin del precedente ha venido cambiando. Entonces, digámosle a eso, lo vamos a llamar a partir de ese momento el paradigma sobre el uso del precedente. Entonces hay una primera parte que es entre 1995 y el 2001, en la que se hace una interpretación estricta del artículo 230. No olviden, por favor, que ahí empieza un debate. A propósito, el artículo 230 del Código
de la Constitución lo que está diciendo es que solamente es fuente formal de derecho la ley, ¿de acuerdo? Y no se les olvide que la Constitución, la equidad, la jurisprudencia y los principios generales de derecho está diciendo que no se puede, por intermedio de una ley, elevar cualquiera de esos criterios a fuente formal, ¿de acuerdo? Pero hay, insisto, una interpretación estricta de algunos doctrinantes y de algunos magistrados. Entonces está Jaime Araujo como magistrado y Javier Tamayo como doctrinante. Y eso lo que quiere decir es que ellos consideran que simplemente si ponemos vía jurisprudencia o vía ley una nueva fuente formal del derecho, estaríamos en contra, estaríamos actuando fuera de la Constitución, ¿sí? Esa es la interpretación estricta. Quiere decir en que la interpretación que ha venido desarrollando la Corte Constitucional justo es amplia. Profe, perdón, se está cortando el audio. Profe, no se escucha. Haciendo este giro y reafirmando la posición de la Corte Constitucional. ¿Listo? En particular, Profe, la pregunta que tiene. profe, perdón, Dime. es que se había cortado el audio y todo ese tiempo pues no se ha escuchado. No sé si Vaina, bueno. Vale, listo. No, realmente retomo. ¿Qué fue lo último que escucharon para poder retomar? algo sobre la ¿Qué? Corte Constitucional, pero la verdad no, Bueno, no porque se cortaba mucho. voy a presentar el resumen y ya ahorita me dirán si queda alguna duda. Bueno, decía hace un momento que entre 1995 y el 2001 empieza a plantearse un debate y a eso se le llama la nueva doctrina de la Corte Constitucional sobre el uso y el sentido del precedente. Eso es un paradigma. Y básicamente es la tensión entre dos posiciones, la interpretación estricta que defienden algunos magistrados como a manera de ejemplo Jaime Araujo o algunos doctrinantes a manera de ejemplo Javier Tamayo sobre el artículo 230 de la Constitución Política del 91, la cual literalmente señala que la ley es la única fuente formal de derecho y reduce, entre comillas, al nivel de criterio auxiliar de la actividad judicial la equidad, la jurisprudencia, el uso de los principios generales del derecho. Bien. Y quiero insistir en que la posición que mantiene o que ha venido desarrollando vía jurisprudencia la Corte Constitucional, es decir, este nuevo paradigma es una interpretación amplia del artículo 230 de la Constitución del 91. Y esa interpretación amplia dice básicamente que la jurisprudencia, en tanto se constituye en precedente, se asume como una fuente formal de derecho. Y esa, digamos que es la posición que vino tomando fuerza entre el 2002 y el 2015. En particular, a partir de, no la referencié, pero es una jurisprudencia del 2001, la 836. La puse abajo, estoy señalando. Bien. Hola, se fue el sonido. Profe. Profe, nos está escuchando. No sé qué podemos hacer. Hola, sí, es que se está cortando el sonido. Sale como tin, tin, y pues no sé, no se corta entre la mitad de la clase. No sé si podemos hacer algo. No sé, ¿qué puedo hacer ahí? Mm,
están escuchando? Claro. Pues ahorita solamente se escuchó, me están escuchando, pero un momentico ¿de qué? De corte. Y ahorita se volvió a cortar. Se apaga el micrófono así como tú y luego empieza a sonar las voces. En este momento no está sonando. Pues no, acaba de irse el profesor y pues esperemos ahorita que se... Ah, ¿qué? Le digo una actividad que puede hacer con el profesor Juan, porque no se lo escucha precisamente de usted. Dígale que el profesor de alto almacén de 4 por ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ay, madre. Perdón, no sé que tiene el micrófono. Hola, profe, ¿qué más? ¿Listo? A ver si de pronto mejora un poco la recepción. Sí. Bueno, voy a hacer un resumen y retomamos. Si es el caso, si siguen las fallas, cambio de red. ¿Listo? ¿Listos? ¿Ya? ¿Estamos de Profe, se nuevo? volvió a ir. Sí, pero es que mientras ponía de una página a otra se cortó el... Sí, vale. Eso fue que bloqueé el micrófono mientras tanto. Perfecto. Listo. Vamos a volver. Eh, bien. Decía entonces que, a ver si lo logro, entre 1995 y el 2001 emerge un debate entre dos posiciones. Una posición que hace una interpretación estricta del artículo 230 de la Constitución del 91, y eso significa que dice que única y exclusivamente se deben asumir como fuentes formales del derecho la ley y como fuentes materiales las demás, y reduce el nivel de criterio eh, de sí, al criterio de interpretación, la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho, etc. La siguiente versión, la siguiente posición, discúlpenme, es que la Corte Constitucional defiende en este nuevo paradigma la existencia de un precedente y en particular la obligatoriedad de seguir el precedente. Hola, profe, perdón por interrumpir tanto, pero se está perdiendo el... ¿Qué pasó? ¿El profe se fue? Sí, debe ser por problemas de conexión. ¿Quiénes más están teniendo problemas de conexión?
¿Hay alguna otra clase en la que les haya pasado eso? Pues por favor, para que me lo digan. Es para saber si es la aplicación, si es la aplicación o si es el internet, para saber si podemos hacer algo. La verdad, yo no puedo tomar ese tipo de decisiones de reprogramar la clase, pero tocaría hablar con el profe a ver si nos dice algo para que pues, no pierdan tiempo ni temas de clase. ¿Quién es Nelson Velázquez? No ponga, dígame, ponga el chino. Pues, no sé, les doy el tema o algo, pues la verdad no sé qué tenían preparado para hoy. Yo me he incapacitado todos estos días, entonces no he podido prepararles mucho. Voy a pegarle una llamada a ver si, pegar una llamada. Voy a ver si podemos hacer algo con este tema. Espera, le pregunto. Vamos a ir a tener Movistar y su corona. Pues sí, vamos a ver si podemos hacer algo. Hola, hola, ¿qué más? Acabo de hablar con el profe Roosevelt y me dice que el problema es de internet, que ya está cambiando la señal, que si no se puede llegar a arreglar el problema que se ha tenido con la conexión, pues que se reprograma la clase. Bueno, pues en general, ¿qué necesitan saber de estos temas para el resto de los semestres? Eh, a ver, no sé, ¿están viendo fuentes de derecho? ¿Qué están viendo? Por favor, escríbanmelo por el chat. Yo también estoy teniendo el resto de problemas con conexión. Pues a ver, fuentes de derecho. No, pues hay un montón de cosas que deben saber sobre las fuentes de derecho, sí, que fuente formal, que fuente material, que están viendo. En la práctica, generalmente lo que utilizan es, no, pues esta ley va primero, que esta norma va primero, que esta otra, y por eso vamos a darle prioridad a esta. Entonces, cuando ustedes lleguen a un juzgado, lo que tienen que decir es como,
No, pues él le está presentando una afirmación de doctrina, ¿sí? Que son los libros de los estudiosos del derecho, pero usted está respaldándose en una ley. Entonces ahí empieza a debatirse, bueno, aquí está la jerarquía de la norma y ustedes dicen, pues se tiene que aplicar la ley porque es superior a la doctrina. Para las doctrinas hay que analizar varias cosas. Tienen que mirar si es doctrina colombiana, tienen que mirar qué tanto aporta la doctrina al desarrollo del conocimiento jurídico en Colombia, y de la doctrina lo que ustedes mejor pueden hacer es sacar un tipo de interpretación de algún tipo de normas o de algún precedente que en muchas doctrinas se hace para poder aplicarlo al caso. No es como decir, no, pues llegó Velázquez Jaramillo y dijo que sucede esto. Ustedes llegan allá y lo que dicen es, si tomamos las dos sentencias de la interpretamos de esta manera, de conformidad a los lineamientos establecidos en la doctrina de Velázquez, entonces ustedes ya al juez no le dicen, no, pues, ¿por qué? No, porque lo dijo Velázquez, sino, no, por esto, y también lo dice Velázquez. ¿Sí? Eso es lo que deberían saber de estos temas. No pasarse de la Constitución siempre va a estar por encima de todo. Eh, Interpretación, ese tema de, no sé si ya debatieron lo de la ratio decidendi y la obiter dictum. Bueno, el tema es este. En la jurisprudencia, Diego López empezó a hacer unos estudios jurisprudenciales gigantescos para determinar el tipo de interpretación que aplicaba la Corte Constitucional en la mayoría de sus sentencias. El man es un monstruo y se leyó un montón de cosas. Entonces, se los voy a hacer muy coloquial. Entonces, lo que hace López es coger estas jurisprudencias y pensarse dos conceptos. El concepto de ratio decidendi y el de obiter dictum. Entonces, la ratio decidendi es la razón fundamental por la cual se llegó al fallo de esa sentencia, y las obiter dictum son razones que también pudieron haber llegado al fallo, pero que no son fundamentales para el fallo. Y esa ratio decidendi la pueden utilizar en contraposición a una norma constitucional, porque complementa al momento en que se hace la ratio decidendi, lo que está haciendo la Corte Constitucional al evaluar las demandas de inconstitucionalidad o de tutela cuando las están unificando, es tomar estas alegaciones, todo lo que le están alegando a las partes, interpretarlo y tirarlo en un resuelve, dando la mejor solución posible, como lo hace cualquier tipo de juez. Entonces, esas decisiones de ratio decidendi son decisiones fundamentales que derivan de las interpretaciones de las normas jurídicas, por lo que cuando usted puede llegar a un juzgado de una persona, sí, pero es que dice el artículo 13 de la Constitución que el derecho a la educación se debe brindar de... Sí, y el man hablando su vaina y su Constitución y toda su cuenta. Entonces usted llega y toca la sentencia y le dice, sí, sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que por este lado se debe mantener la interpretación. Y al juez, bueno, en teoría lo que cabe decir es que las dos se pueden contraponer de tal manera en que se pueda enfrentar la ratio decidendi de una sentencia con la Constitución política, con la Carta Política. Aún así, en la práctica, tienen que tener en cuenta de que un juez va a apoyar más a la persona que se basa en una jurisprudencia de la Corte Constitucional al darle una interpretación a tal artículo para aplicarlo a un caso concreto o para generar una regla, que a una persona que realmente está citando el artículo sin darle una interpretación en sí. Estos conceptos de ratio decidendi, ¿me están escuchando o no? Estos conceptos de ratio decidendi y de obiter dictum, perfecto. Esos conceptos de ratio decidendi y de obiter dictum están derivados de lo que antes, no me voy a meter en ese tema, eso se los va a decir el profesor. Estos conceptos de ratio decidendi, para que los entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Ustedes quieren ir a la cafetería, son las 12 del día, ¿sí? Y un amigo le dice, camine para la cafetería, vamos a comer. Usted le dice, entonces usted en su cabeza empieza a pensarse bonitas, piénsese que usted en su cabeza es el juez que va a decidir el fallo. Entonces, por una parte, y pienses en las dos partes hablándole así con un pequeño demonecito y un pequeño ángel aquí al lado de su oído diciéndole, no, pues vamos a la cafetería, porque es que hay frío, vamos a la cafetería, porque es que allá venden comida, vamos a la cafetería, porque tal, porque allá hay unos amigos con los que ustedes pueden conversar. Entonces, cuando ustedes van tomando esa serie de racionamientos en su cabeza para ir a la cafetería, ustedes tienen que mirar el racionamiento fundamental. Y en ese caso sería el tengo hambre, son las 12 del día y me quiero ir a la cafetería. Esa sería la ratio decidendi. Y la obiter dictum sería, no, pues allá hay unos amigos, está haciendo fresco, está pasando eso, ¿sí?
Entonces esa ratio de decir, no, tengo hambre y por eso es la que yo puedo poner a pelear con la norma jurídica principal. No sé si me hice entender bien con el ejemplo o si es muy confuso, porque la verdad pues tiende a ser confuso un inicio. Claro, a ver, ¿tienen alguna duda respecto del PBL? La idea es que me comenten porque no sé qué pueda decirles además de lo que está en el instructivo. Entonces quisiera saber si han tenido problemas. Por parte de los hechos, evítense el tema procesal. ¿Sí? No digan, esta parte alegó esto, esta parte alegó lo otro, esta parte dijo esto, y bajo esto se defiende esto, y qué tal. No. Ustedes miran el contexto general del caso y por qué surge el caso. No, que señora, que la pensión, que tiene un problema. Ok. ¿Será que sí ya funciona o...? A ver, Sí, esperemos. yo creería que sí. Y no, le iba a decir el ventilador, pero ya se bajó un poquito. Bueno, listo. Vamos a retomar a ver si lo podemos hacer. Estaba pensando en dos cosas. La primera, respecto de preguntas. La primera es que si no, definitivamente no lo logramos ahorita en unos 20 minutos, desarrollar una clase como al menos debería ser, grabo un video. La siguiente es que si tienen dudas, por favor, escriban al WhatsApp o me escriben y estaré disponible todo el tiempo para resolver las dudas, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a retomar a ver si lo logramos. Voy a evacuar ya esta diapositiva, creo que ya queda un poco claro. Entonces, por ahora entonces retomemos en la siguiente situación y es en qué momento esta segunda interpretación, la que dice que en materia administrativa, en particular el artículo 270 del Código Contencioso Administrativo dice que los jueces deben respetar este precedente. ¿Hoy hasta ahí se está escuchando? Sí, profe, se escucha, pero la diapositiva no está. ¿Sí la vamos a poner o No no? la estoy compartiendo. Sí, ¿No? Ah, de acuerdo. perfecto. Gracias. Sí, ya. Listo. Entonces, bien. Bien, aquí estaba diciendo, a propósito de ese cambio en el Código Contencioso Administrativo en el artículo 270 mediante la Ley 1395 de 2010, a través de la cual el precedente del Consejo de Estado se convierte en vía legal, insisto, debe ser asumido. Y esta es como, insisto, la nueva vertiente. Ahora, este video, que espero ustedes lo vean en su casa, desarrolla unas ideas a propósito del tema. Es una pequeña entrevista un poco informal que le hacen a Diego López. Y habla de su texto La teoría impura del derecho. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo. En general, lo que está presentando en la primera parte de ese texto es lo que ya nosotros vimos acerca de Kelsen y de Hart, como las culturas legales. Esto es bien interesante porque Diego López en ese texto habla de que la, lo que hicimos no fue una mala interpretación del... Sí, ya está en el SICUA. Bueno, no fue una mala interpretación de Kelsen, sino que nuestro eh, espacio legal, es decir, el latinoamericano, tiene interpretaciones diferentes, tiene nociones diferentes de los mismos conceptos. Eso es bien interesante. ¿De acuerdo?
¿Qué estaba diciendo el profe y yo lo continúo? Es que me tuve que distraer un momento. Voy a hablar con el profesor para saber qué podemos hacer con el tema de reprogramar la clase y, y ya voy con él. Hola, estoy llamando al profe y no, pues grabar un video no es que sea tan fácil. Por eso hay que pensarse las soluciones un poquito más largas. Pero sí es verdad que tenemos que empezar a superar los retos de la virtualidad, entonces no estaría mal. Hola. Bueno, entonces les damos dos opciones, ¿sí? Para que ustedes sean los que deciden, porque ustedes son estudiantes y tienen que estar pendientes a todo eso. Entonces voy a hacer un sondeo para que ustedes escojan qué prefieren. Grabar un video, a ver, voy a poner aquí, ¿qué prefieren? Grabar la clase, grabar un video de la clase, y acá voy a poner reprogramar la clase. Poner acá algo, bueno, no importa. ¿Dónde está eso? Realizar una pregunta. ¿Qué prefieren? Sí, eso es para que todos estén de acuerdo y exista la democracia y todo eso. ¿Qué prefieren? Bueno, lo de la ratio de Decidendi, si quieren les voy hablando un momento de... Sí, lo que ustedes deciden, la verdad. Ya el profesor va a intentar reconectarse, pero le voy a decir lo del video y si algo él me dice que acabe con la sesión, pues, uy, ¿cómo así? Decidan. Si él me dice que acabe con la sesión, pues finalmente eso es lo que va a tener que hacer, cerrar la sesión. Pero hasta que él no dé la orden, no puedo hacerlo. Rus. Hola, profe. Eh, Están en empate. Apenas terminen de decidir, cierro la clase. Bueno, quedan 4 por votar, 3. ¿Dónde están mis indecisos? ¿Están dormidos? ¿Sí o están decidiendo? Yo creo que están dormidos. Entre mis indecisos, ¿quiénes? Aquí me dicen quiénes han votado. Entre mis indecisos está... Solo me faltan varios indecisos. Ah, no. El internet está paila. Video mejor, podemos verlo cuando queramos. Sin así ser. Pues, profe Wilson, Reiner, por favor. Realmente yo preferiría retomar la clase, ya que esta es una clase que tiene un amplio espacio de preguntas. Pues a ver, no es lo que yo prefiera, esto es para que ustedes decidan. La verdad que en este momento no puedo poner su educación por encima de lo que yo pienso, por debajo de lo que yo piense, perdón. Sí, es, A entonces ver, deciden grabar un video o como quieran. Hola, profe, ¿qué más? ¿cómo vamos? A ver si de Bien, pronto que cambié de red de nuevo. sí, Tengo dos red
para poder trabajar y las redes. Bueno, en fin. Ok, profe, acá teníamos la solución de grabar un video de la clase y la otra reprogramar la clase. Y una compañera, se llama Isabel, dio una solución. Dijo que hicieran una clase reprogramada y los que no pudieran asistir a esa clase se les entregaba la grabación para que pudiesen verla. Bien, sí, pues como pues para los que no lo saben, siempre va a encontrar usted en el SICUA la clase grabada, ¿no? Si usted ve que las sesiones, cuando van a entrar a esta clase hay una sesión anterior, significa que usted puede dar clic y ver la sesión anterior. Y si usted quiere hacer preguntas, pues simplemente las escribe y en la siguiente clase pues las presenta. ¿Sí? Entonces, si es reprogramar, que parece que sintetiza varias ideas, eh, cuando les conviene. Profe, ¿hay algún horario en el que usted ya les haya hecho antes, en el que sepa que ellos asisten y Sí, puedan, para hacerles un eh, sondeo con estuvimos el jueves. con varios horarios? Sí, exacto. Isabel tiene razón. Perfecto, se puede habilitar la opción de descargar la clase. No hay problema, eso se puede aquí en el SICUA. Bueno, ah, ¿será que sí? Que todavía tenemos tiempo de clase. Sí, tipo 6 de la tarde está bien. Para mí es perfecto y solo me tendrían que decir qué día. ¿Será que ya, a ver si esta segunda red me lo permitiera, podríamos comenzar? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a intentar desarrollar esta clase que igual está siendo grabada y voy a hacerlo con el tema de la jurisprudencia y cerrar esa parte. Si se corta definitivamente, entonces vamos a quedar que aún con todo y eso, para no atrasarnos en los temas, ¿qué día les conviene? La vez pasada lo hicimos el día jueves a las 6 de la tarde. ¿Ese día les conviene a ustedes? Por favor, ¿me puedes ayudar, David, con un sondeo ahí? Claro, profe, ¿les escribo el horario y todo o Sí, o solo jueves les 6 de la tarde les conviene. listo, voy de uno. Bueno, igual voy a comenzar, entonces voy a retomar acá. Me excuso de antemano, creo que hoy la señal no ayudó en muchas cosas. Bueno, vamos a ver. Creo que también tiene que ver con el compartir. Voy a probar a ver si es porque hay poca para compartir pantalla. Listo. La idea del jueves es que si en este momento me voy a tomar unos 2 o 3 minutos para que probar si funciona. Si en este momento no funciona, entonces sí asumiríamos la segunda parte de la clase de la jurisprudencia como fuente del derecho y terminaríamos la clase de la costumbre como fuente de derecho. Si el día de hoy funciona, como yo sé que ustedes tienen clase a las 11 de la mañana, entonces solamente voy a terminar la clase de la jurisprudencia como fuente de derecho el día de hoy, ahorita, en este momento. Y el día jueves a las 6 de la tarde hacemos una clase corta sobre la costumbre como fuente del derecho, ¿de acuerdo? Vale, bien. Bueno, se mantuvo estable la señal, entonces vamos a
puedes mantener informado de la señal, voy a estar preguntando con frecuencia. Retomemos. Y en el SICUA dejamos un aviso para los compañeros que no están hoy presentes en clase, entre otras cosas, que diga que a partir de las 9:56, no sé cómo se vea en la grabación, la tengan en cuenta, porque como todo este tiempo se ha estado grabando, es solo para que cuando entren a esta sesión busquen el minuto específico en el que comenzó y no pierdan tiempo. Bueno, retomemos. Siendo así, entonces vamos a hablar de la síntesis. El referente, el texto que usamos como referente, como marco para hacer este examen de la jurisprudencia y en particular el precedente constitucional, ha sido el texto del profesor Diego López. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que existen dos culturas legales que hablan de precedente. El common law, que es básicamente el derecho anglosajón, en el cual estamos hablando de una cultura cimentada en la ley, es decir, en un Estado de Derecho, y en algunos casos el precedente, que son las decisiones de los jueces, empiezan a tenerse como fuentes de derecho. Cuando quiero hablar que se puede invocar el argumento de esas sentencias para ser aplicado como argumento vinculante en el caso en el que yo esté defendido. Entonces, si hay algo en el... Profe, se está volviendo a cortar. Se volvió a cortar en este momento. Hace poquito se volvía a Necesito... cortar, pero se escuchó. En este momento no se está escuchando nada. Solo se escuchó una parte donde decía necesito, pero ya se acabó. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están todos? A ver, ya volvió a cortar. Listo, paremos aquí y el jueves continuamos. Sí, listo. Perfecto. Sí, sí. Sí, lamento, no pude hoy, algo pasó. Entonces paremos y el jueves continuamos. Bueno, hagámoslo así.